Imagina un mundo donde los automóviles eran un lujo inalcanzable, reservado solo para los más ricos. Ahora, imagina a un hombre que cambió todo eso, un hombre que hizo posible que cualquier persona pudiera tener su propio coche. Este es Henry Ford, y su historia es una de innovación, perseverancia y revolución. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en una granja en Dearborn, Michigan. Era el mayor de 6 hijos en una familia de origen irlandés. Desde muy joven, Henry mostró una fascinación por la mecánica y la innovación. A pesar de las expectativas de su padre de que se convirtiera en agricultor, Henry tenía otros planes. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre en un pequeño taller que él mismo había equipado. A los 12 años, ya estaba construyendo su propio motor de vapor. Esta pasión por la ingeniería lo llevó a desmontar y volver a montar relojes y otros dispositivos mecánicos, lo que le permitió desarrollar una comprensión profunda de la mecánica. La adolescencia de Henry Ford estuvo marcada por su insaciable curiosidad y su deseo de entender cómo funcionaban las cosas. A los 16 años, dejó su hogar y caminó hasta Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista. Estos primeros años fueron cruciales para desarrollar sus habilidades y su pasión por los motores. Durante su adolescencia, Ford también trabajó en la granja familiar, pero siempre encontraba tiempo para experimentar con máquinas y motores. Su capacidad para resolver problemas mecánicos y su determinación para aprender lo llevaron a ser reconocido como un joven talentoso en su comunidad. Ford no tuvo un camino fácil en sus primeros intentos de crear una empresa automotriz. En 1899, fundó la Detroit Automobile Company, su primer intento serio de entrar en la industria automotriz. Sin embargo, la empresa fracasó en 1901 debido a problemas financieros y a la baja calidad de los vehículos producidos. No se desanimó y en 1901 fundó la Henry Ford Company, pero nuevamente enfrentó dificultades y dejó la empresa en 1902 debido a desacuerdos con sus socios. A pesar de estos fracasos, Ford no se rindió. En 1903, con el apoyo de inversores como Alexander I. Malcolmson y los hermanos Dodge, fundó la Ford Motor Company. Esta vez, Ford tenía una visión clara: fabricar automóviles asequibles para el público en general. En 1908, presentó el Modelo T, un automóvil que se convirtió en un éxito rotundo. Era asequible, duradero y fácil de manejar. Pero lo que realmente cambió el juego fue la introducción de la cadena de montaje en 1913, que permitió producir automóviles en masa y reducir significativamente los costos. La cadena de montaje no solo revolucionó la industria automotriz, sino que también transformó la producción industrial en general. Ford implementó el concepto de piezas intercambiables y estandarización, lo que permitió una producción más rápida y eficiente. Sin embargo, este enfoque también trajo desafíos, como la monotonía del trabajo en la línea de montaje y la necesidad de mantener una alta demanda para justificar la producción en masa. El desarrollo del Modelo T comenzó en 1907, cuando Ford reunió a un equipo de ingenieros talentosos, incluyendo a Childe Harold Wills, Seymour Smith y Joseph Galamb. Trabajaron en un pequeño taller en la avenida Piquet en Detroit. Ford quería que el Modelo T fuera asequible, simple de operar y duradero. El vehículo fue diseñado con un motor de 4 cilindros y una carrocería de acero aleado de vanadio, lo que le daba una gran resistencia a pesar de su ligereza. El Modelo T fue lanzado el 1 de octubre de 1908 y rápidamente se convirtió en un éxito. Su precio inicial era de $850, pero Ford tenía la intención de reducirlo aún más a medida que aumentara la producción. En 1913, con la implementación de la cadena de montaje, el tiempo de ensamblaje de un Modelo T se redujo de 12 horas a solo 93 minutos. Esto permitió a Ford reducir el precio del automóvil a $360 en 1916, haciéndolo accesible para la mayoría de los estadounidenses. Con la Ford Motor Company en pleno funcionamiento, Henry Ford se convirtió en un empresario exitoso y visionario. Implementó el salario de $5 al día en 1914, una cifra revolucionaria en ese momento, para atraer y mantener a los mejores trabajadores.
Este movimiento no solo mejoró la vida de sus empleados, sino que también aumentó la productividad y la lealtad hacia la empresa. Ford también se enfocó en la eficiencia y la innovación, obteniendo 161 patentes a lo largo de su vida. Su empresa se convirtió en una de las más importantes del mundo, y su enfoque en la producción en masa y la accesibilidad de los automóviles transformó la sociedad y la economía global. La expansión de Ford Motor Company no se limitó a Estados Unidos. Ford abrió fábricas en varias ciudades y estados, incluyendo la famosa planta de Highland Park en Michigan, conocida como la fábrica de la fábrica, debido a su innovador diseño y eficiencia. También estableció plantas en Chicago, Kansas City y Buffalo. Internacionalmente, Ford expandió su presencia a Canadá, con una planta en Windsor, Ontario, y a Europa, con fábricas en Inglaterra, Alemania y Francia. En 1911, Ford abrió su primera planta internacional en Manchester, Inglaterra, y en 1925 estableció una planta en Cork, Irlanda, la ciudad natal de su padre. La expansión continuó en América del Sur, con una planta en Buenos Aires, Argentina, y en Asia, con una planta en Yokohama, Japón. Esta expansión global permitió a Ford Motor Company convertirse en un líder mundial en la industria automotriz. Un aspecto importante de la vida de Henry Ford fue su relación con Thomas Edison. Ford comenzó a trabajar en la Edison Illuminating Company en 1891 y rápidamente ascendió a la posición de ingeniero jefe. Edison se convirtió en un mentor y amigo cercano de Ford. Fue Edison quien alentó a Ford a continuar con sus experimentos en motores de combustión interna, lo que eventualmente llevó a la creación del cuadriciclo, el primer automóvil de Ford. La relación entre Ford y Edison se fortaleció con el tiempo. En 1896, Ford tuvo la oportunidad de conocer a Edison en una convención en Nueva York. Durante este encuentro, Edison animó a Ford a seguir trabajando en sus ideas, lo que fue un gran impulso para el joven ingeniero. A lo largo de los años, los dos inventores se convirtieron en amigos cercanos, intercambiando ideas y colaborando en varios proyectos. Ford y Edison compartían una pasión por la innovación y la tecnología. En 1914, Ford y Edison comenzaron a pasar tiempo juntos en sus retiros de invierno en Fort Myers, Florida. Ford compró una propiedad junto a la de Edison, y las dos familias se convirtieron en vecinas y amigas. Los dos inventores también disfrutaban de acampar juntos, y junto con Harvey Firestone y el naturalista John Burroughs, formaron un grupo conocido como The Vagabonds. Este grupo realizaba viajes de campamento anuales, explorando diferentes partes de Estados Unidos y disfrutando de la naturaleza. La amistad entre Ford y Edison duró hasta la muerte de Edison en 1931. Ford incluso construyó un museo en honor a Edison, el Museo Henry Ford en Dearborn, Michigan, que alberga una gran colección de artefactos relacionados con la vida y el trabajo de Edison. La relación de Henry Ford con sus trabajadores fue compleja y multifacética. Por un lado, Ford fue un pionero en mejorar las condiciones laborales y los salarios. En 1914 introdujo el salario de $5 al día, una cifra revolucionaria en ese momento, que más que duplicaba el salario promedio de la industria. Esta medida atrajo a miles de trabajadores a sus fábricas y redujo significativamente la rotación de personal. Sin embargo, la implementación de la cadena de montaje en 1913 también trajo desafíos. El trabajo en la línea de montaje era monótono y agotador, y muchos trabajadores lo encontraban deshumanizante. Ford ejercía un control estricto sobre sus empleados, no solo en el trabajo, sino también en sus vidas personales. Su departamento sociológico supervisaba la vida de los trabajadores, asegurándose de que vivieran de acuerdo con los estándares de la empresa. A pesar de estos desafíos, Ford también implementó políticas progresistas, como la jornada laboral de 8 horas y beneficios adicionales para sus empleados. Sin embargo, su relación con los sindicatos fue tensa. Ford se resistió a la sindicalización durante muchos años y solo firmó un contrato con el sindicato United Automobile Workers, UAW, en 1941, después de una serie de huelgas y conflictos. En sus últimos años, la salud de Henry Ford comenzó a deteriorarse.
sufrió varios episodios de enfermedad, incluyendo problemas cardíacos. Finalmente, el 7 de abril de 1947, Henry Ford falleció a la edad de 83 años en su casa en Dearborn, Michigan, debido a una hemorragia cerebral. Su muerte marcó el fin de una era en la industria automotriz. Henry Ford fue enterrado en el cementerio de la Capilla de San Marcos en Dearborn, Michigan. Su tumba es un lugar de peregrinación para muchos admiradores y entusiastas de la automoción que desean rendir homenaje a uno de los pioneros más influyentes de la industria. El legado de Henry Ford perdura hasta hoy. Su enfoque en la eficiencia, la innovación y la accesibilidad transformó no solo la industria automotriz, sino también la economía global. Ford Motor Company sigue siendo una de las empresas más importantes del mundo, y las lecciones de perseverancia y visión de Henry Ford continúan inspirando a emprendedores y líderes en todo el mundo. Ford también dejó un impacto significativo en la filantropía y la educación. En 1936, Henry y su hijo Edsel Ford fundaron la Fundación Ford, una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo. La fundación ha financiado proyectos en áreas como la educación, el desarrollo económico, los derechos humanos y la justicia social. Además, Henry Ford creó el Museo Henry Ford en Dearborn, Michigan, que alberga una vasta colección de artefactos históricos relacionados con la innovación y la industria. El museo incluye el laboratorio de Thomas Edison, el primer avión de los hermanos Wright y, por supuesto, una extensa colección de automóviles Ford. Este museo sigue siendo un importante centro educativo y cultural, atrayendo a millones de visitantes cada año. La historia de Henry Ford nos enseña que la perseverancia y la innovación pueden cambiar el mundo. A pesar de los fracasos y los desafíos, Ford nunca se rindió. Su visión y determinación nos recuerdan que cualquier cosa es posible si trabajamos duro y creemos en nuestras ideas. Si te ha inspirado la historia de Henry Ford, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Gracias por vernos y hasta la próxima.